Buenas tardes, buenos días. Bienvenidos, esto es la misa del programa que hoy se transmite a través del sistema de Esterboro en la ciudad de Quilpan, México. Tengo el gusto de que nos acompañe el día de hoy el maestro, el historiador Álvaro Quirón. Hoy es justamente Álvaro presenta la tercera edición de Quilpan Bolívar, que se llamaba Quilpan Bolívar, ahora es Quilpan Bolívar. Primero agradecer su presencia y cuál es la diferencia sustancial entre aquellos primeros trabajos y este que has presentado la semana pasada. Pues gracias a ustedes que fueron esta oportunidad de adelantar públicamente de hecho la tercera edición, la segunda edición de 1978 fue una monografía del Instituto de Formación Elemental y con el tiempo, dado que seguimos en el tiempo, fue la rutina que hicieron la revisión de la documentación, por las fuentes que manejamos, etc. Le pusimos historia confinada por dos cuestiones. La misma versión primera implica revisar la autoridad realmente no se quiere Decías muy relacionado el tema de que se confinamiento de esta primera monografía del 78 había quizá algo incómodo para quienes en aquel momento eran quienes estaban al frente de la autoridad municipal. Había temas que a lo mejor no eran convenientes para aquellas administraciones. No, yo creo que como llamé el grupo dirigente del Quilpan o el grupo que controlaba su Quilpan, estaba hablando de los 30 después de que el general ni nada más sugiere que tenía más injerencia local aquí, ya no tenían que decir, pero sí este grupo esperaba una monografía que girara en torno al general Zamora. Y pues para los que estudiamos un poco de historia, buscamos la objetividad y entender de que el superhéroe no es el que hace la historia, sino con las gentes en sus circunstancias, todos, desde los muy involucrados hasta los muy abajo. Entonces, sobre todo, la historia busca que se conozca la prestación de sobre todo, o sea, en el sentido de que si un trabajo podría no podríamos hacer. Quiero decir, entonces, para que en aquel momento tuviera fluidez, tendría que ser la historia de los generales Cárdenas sin pruebas de hace entre manos. Sí, si ustedes ven algunas biografías o trabajos que hicieron sobre el Cárdenas, Sausen, Boyce, Catalán, es Cárdenas, y como no tenía una de los Quilpan. Ahora,
de que el Jiquilpan de 1934 en adelante, hasta más o menos finales de los 60, 70, pues es el Jiquilpan la imagen y semejanza del general, en el sentido de que el general hizo lo mejor para Jiquilpan. Lo mejor para Jiquilpan. Ya que ustedes decían, los ruidos globales es otra cosa. Hay cosas en este tema en otros trabajos que he presentado. Yo tengo muy presente los afrodescendientes de la ciencia. Un trabajo que resultó francamente incómodo, ¿no? Sí, y curiosamente en la primera versión, que fue en el 78, pues mencionamos simplemente lo que encontramos en el Archivo General de la Nación, en el Archivo Casa de Pueblos, donde está el Archivo del Obispado de Michoacán, pero la información sobre la afrodescendencia íntima no fue mínima en ese momento. Pero, como decías, si buscamos encontrarnos, incluso en el archivo parroquial de aquí de San Francisco Jiquilpan, pues fueron apareciendo poco a poco la información en torno a la familia Cárdenas, desde su línea paterna, patrilineal, desde 1895 hacia atrás hasta 1795, 100 años bien documentados, en donde se prueba de que cada Cárdenas es afrodescendiente. Y eso a algunas gentes de Jiquilpan no es que no les haya gustado, sino que a algunos se sintieron incómodas porque muchos, antes de esas noticias genealógicas, pues a cual más tenía familia del general Cárdenas. Y si no, familiar político, pero de todas maneras, todo el mundo. Pero cuando ya decimos que los Cárdenas, sobre todo la familia de, porque también varios Cárdenas, familias Cárdenas están aquí en Jiquilpan, los Cárdenas, por ejemplo, son distintas familias en la general, se sentían pues dioses. Entonces cuando se dice que la familia general es de muy baratos, ya alguien hasta dijo, bueno, creo que me vuelva a francés, sí. Entonces, sí, pues todo, y esto no vale para Zaguayo. Cuando Luis González en Zaguayo les dice que no son afrodescendientes, son cristianos. Entonces, es un elemento que en México no se acepta, incluso se rechaza. Y en Jiquilpan, pues tenemos no evidencias, sino pruebas de esta afrodescendencia, no solo documentadas en el libro parroquial, sino en la danza de los niños. Esto me lleva a la siguiente reflexión, Eduardo. Estamos acostumbrados, sobre todo en provincia, a una historia de estudiosos del mundo. De repente, no entendemos porque no todas las premisas que hacemos en ciertos trabajos es este tema de que la historia no es blanca y negra. Hay un punto intermedio. Es que estábamos acostumbrados a la historia real. Esa historia que se llama José Martí, el gran ranchero vacío, que resolvía es el enemigo del mundo. No, si yo creo que el González, el fundador del Colegio de Michoacán, que escribió la historia de su pueblo, entonces el ejemplo de que era un enfoque, en manera de ver las cosas. Ya no es de que el mundo viera a Jiquilpan, sino que Jiquilpan era el mundo. Estamos en el mundo y hay que ser conscientes de que estamos en el mundo y preparados para, si estamos bien informados, para esos momentos, pues sabemos a qué atendernos. Si no, pues nos llegan los carambazos y nos cuentan más. Entonces, yo creo que ya fue otra manera de verlo. Sí, con Ramón Sánchez, que es el primer estudio sistemático no solo sobre Jiquilpan, sino las regiones, pues es muy positivista, simplemente reúne la información, comenta algunas cositas y hasta ahí. Curiosamente, un funcionario que fue prefecto en Jiquilpan en 1873 y quien algunas veces cita a Ramón Sánchez, él sí hace unos cuestionamientos al existencia en un detalle, la desunión. Lo señalaba de la representación tuya, es un tema que no ha cambiado, seguimos con la visión de
de grupos, no quiero decir partidista porque a lo mejor no es tanto, pero sí hay todavía un vestigio muy clasista, muy marcado todavía, ¿no? Se reflejaba en esa misma plaza, en ese mismo lugar. De niño, cuando volví aquí a Lima, el centro era para la gente bien, el siguiente círculo para así como la medianía, y en la calle, los que venían de las chiquillas o las márgenes de chiquillas. Así era socialmente. Yo tengo todavía los años 60, final de los 50, principio de los 60. Eso se mantuvo interesante. Yo creo que las circunstancias adversas nos fueron igualando. Los hermanos sonaron. Sí, porque dice que la muerte y las circunstancias adversas agarran la ecuación distinta. A su tío hace 5 años. Un movimiento neohistoriador, por llamarlo de alguna manera, gente que a lo mejor con su servidor, con la afición, se ha dedicado a tratar de rescatar lo que otros han escrito. En este sentido, te has vuelto un referente obligado, a veces, como decíamos en la presentación del libro, como Jesús, pegado más de 3 veces. Es una nueva generación de gente que se dedica a historiar, la generación casi espontánea de esos conceptos de la crónica municipales, que a lo mejor no tienen todo el rigor que se requería en cuanto a la información, pero que de alguna manera están haciendo historia. No es que de repente publicados, porque sí hay quien tiende a volver a ver el viejo esquema de hacer la historia del contentillo, de hacer la historia de servidores nuevamente. Bueno, pues yo documenté la historia de Jiquilpan, y sigo insistiendo de que hay que hacer más historias de Jiquilpan. ¿Qué quiere decir con eso? De que Jiquilpan tiene muchas caras, no solo la mágica, sino tiene muchas caras, y pues se requiere trabajo en equipo. Pero esperemos superar esos egos que nos permiten trabajar en equipo, precisamente para hacer una buena historia. Justamente de eso, a los egos, a la presunción de proceder a la verdad absoluta, que me ha tocado encontrarme con gente del Consejo de la Crónica de Jiquilpan que fuera de su verdad no existe más. Fuera de lo que ellos dicen, lo demás es mentira o lo demás es inexacto. ¿Qué tan complicado, qué tanta necesidad tiene la Jiquilpan de una historia que nos sirve en su realidad histórica, geográfica, incluso política y social? Bueno, los historiadores buscamos lo verídico, no la verdad. La verdad es un problema filosófico hondo y profundo, como diría un cronista taurino hace muchísimos años, ¿no? La verdad es un problema grueso, digamos ahora. Al grado de que precisamente recurriendo al Nuevo Testamento, por ahí se dice la verdad nos hará libres. Pero cuando digo verdad, es todo nos hará. Entonces, los historiadores no nos vamos a decir y esta es la verdad porque tenemos muy cerca de los dogmas, y los dogmas son cuestiones de fe, de creencias, de religión. Los historiadores buscan lo verídico, justamente Lo objetivo es decir, precisamente sin apasionamiento, simplemente decir, miren, esto es así, esto se llegó a considerar de esta manera por estos elementos, pero vamos a decir, miren, esto es la verdad política, porque precisamente cuántas veces ha sucedido de que tenemos la certeza de algo y resulta que nos llega un momento y nos dice justamente hablando, retomando el asunto de Jiquilpan Bolívar, por lo mágico. Al momento de construir un libro, al momento de decidir qué iba a estar dentro del libro, ¿cómo lo haces? ¿Cómo decir que miras la información? Porque bueno, la crónica de una semana, viviendo en la calle, caminando en la calle, te podría dar más material como para
decide, pues, que fue la energía eléctrica. esperamos. Obligado. ¿Cómo decide el historiador qué entra dentro de un libro, qué no entra, cuáles son las problemas que se juegan? Ahora vamos en ese un proyecto, pero ese mismo proyecto está sujeto a cambios. Justo cuando se empieza a charlar. Ese tema lo piensa uno Se fue la luz. y parte uno del presupuesto, es decir, elementos de los que podemos disponer, pero a la hora ya de la verdad del estudio de las cosas, nos damos cuenta de que algunas no tienen por qué entrar en lo que habíamos pensado y que lo dejamos para otro estudio, otro detalle. Se me olvida y afuera de que si tengo cajas con fotocopias, líneas, a lo mejor son 5 o 6 cajas. Y que no pusimos en la versión, en esta tercera edición, porque consideramos de que son es material que podemos usar después para otros detalles distintos. Porque no se trataba tampoco de acústica, algo con información. Si no hubiera tiempo de seguir elaborando y trabajar esa materia, pues para eso están las metodologías documentales. Me queda claro que no puedes hacer una monografía o un programa histórico sobre alguien, no, eso evidentemente tendrás que hacer varios tratados en los que la comisión, las visitas a la realización del libro, evidentemente eso no es, digamos, no es un pasatiempo porque es un trabajo de formación, pero para quienes lo hacen como pasatiempo, solo quieren facturar con un trabajo profesional, pues sí debe ser complicado. Yo quise hacer una historia popular en el sentido de partir hacia arriba, porque los trabajos que se habían hecho sobre Chile tomaban en cuenta nada más a ciertas familias y a ciertos personajes, pero se les olvidaba desde un principio supe que yo no podía hacer eso por limitantes de conocimiento. Yo no tengo raíz familiar científica, esa es una realidad. Sobre una relación de abuelos, cuando los abuelos nos decían quiénes éramos, de dónde veníamos, quiénes eran nuestros familiares, qué circunstancias, etc. De hecho, en aquel tiempo eran nuestros primeros maestros de historia, antes de ir a la escuela. Y aquí en caso van a ser porque eran limitantes. Y por eso fue un reto con grandes ideologías, con precisamente esa visión popular del equipo, porque hay varias que se lo mencionan. Entonces no aparecen personajes populares que seguramente en algunas familias amigos de están muy bien también. Yo lo voy a hacer escuchar y a ver Antonio Rosso. ¿Quién era Antonio Rosso? Pues el que venía lunas y otras cosas en las calles de Quito. Era un personaje. Estamos en el libro, estamos transmitiendo a través de los canales del cerebro y la gente está enseñando a hablar. Bueno, para mí es un halago porque estamos compartiendo la historia de Quito con otras. Justamente construir esta historia. Evidentemente eso es natural en la vida, también se cumplen ciclos biológicos en todos los ámbitos y ciclos de educación. Ves tú las nuevas generaciones de esta gente, alguien que pudiera hacer el trabajo como se viene haciendo el trabajo y repito mi trabajo
una historia como... Pues, si hiciéramos eso, yo tendría que ir a regresar mis estudios a las universidades, a las instituciones de Jesucristo. No soy uno del Parlamento de Demócratas, son los médicos, que a veces nos confunden con, dice el doctor Juanito, ¿verdad? En realidad, pues hay que explicarle a esa gente que uno no cura. A veces no cura ni la historia uno, pero hay confusión. De hecho, se confunden títulos de licenciado, maestro y doctor, que son los grados. La primera licencia, la segunda para la docencia y la tercera para la investigación. Pero ¿qué pasa en el mundo de la gente? Cuando dice un licenciado, piensa en el doctor. Cuando dice un maestro, piensa en el profesor de la escuela. Y cuando dice doctor, en el médico. De hecho, el título de los dice médico cirujano, médico general, médico patológico, etc. ¿Sí? Pero, pues ya la costumbre de nuestro reclamor, dice Juan Gabriel, ha hecho que sigamos en la confusión. Entonces, por eso, mejor decimos que somos historiadores, y así ya no se va a lograr que no queremos, siguieron hacer sus reglamentos, pero por elemental ética. Tiene uno que ser efectivo y parcial, porque desde el momento que cuando nos vamos por cuestiones partidarias, de hecho las crónicas y las historias locales antes eran de oficios, realmente fueron los clérigos, fueron los abogados, y con sus tendencias. Si el abogado era de esos liberales como el cura, y el sacerdote concedido, siempre ponía como centro a la iglesia y todo lo que sea en torno a la iglesia. Entonces, la tarea de todos los que hacemos estudios para andar en este terreno de la historia es otro. Hay un tema que causa ciertos colores y los temas de su tema que incluso citas en tu libro, el tema de la ciudad, el hombre que ha, digamos, relegado a la sociedad diferente, ¿no? La gloria. Y yo creo que eso viene de los 70 para acá. Tiene algo que ver con los ordenadores de cerveza con quienes hacían el oficio, como no la disciplina, el oficio de la historia. No, porque lo que nos hace más que nada en el terreno de lo ideológico y político. Y sobre todo, localmente quieren contrastar al poder alemán. El poder señalar las casas, el malo de los demás. Pero les hemos dicho, todos los buenos tienen algo malo, y los malos tienen algo bueno. Y esa es la tarea de la historia, presentar matices, porque la historia es cuestión de seres humanos. Ni ángeles, ni demonios, ni tanto demonios, es decir, son seres humanos. Y quiero retomar precisamente, si el objetivo de las democracias hubiera sido el aire quitipense, pues a lo mejor nada más le dan regalos y no pasó nada. Pero pues, en el 30 hizo un manifiesto para los revolucionarios y precisamente eso es lo que le cuesta a la sociedad argentina. El general, pues ya cuando hace su carrera, no tuvo la democracia en la política y llega a ser profesional como los constitucionales del siglo XXI y presidente de la República en 34 años que era la política. Desde
el espíritu cívico que define eso. Por eso también muchas estatuas, muchos monumentos cívicos, siempre quería ejemplo a los científicos. El mismo acto republicano de la Castilla, tantas cosas. Pero yo insisto, y siempre recuerdo de un compositor, una vez que dije que chiquito en cada chico general, el conjunto normal, el general quiso que fuera grande. Y de veras, obras son nuevas. Tan solo con la biblioteca pública, y ahí tocaremos la mano, tan solo con la biblioteca pública, y tiene para presumir en el mundo. No con la selección al tiempo, no. Porque es una obra de arte natural de cualquier lugar. Pero, y se deja destacar el poder de los espacios restaurantes. Me ha estado ocurriendo una parte de la región, como dice para desarrollar popular, pero me ha estado recorrer buena parte de Jalisco, buena parte de Michoacán. Hay una diferencia sustancial que he notado entre México y varios municipios, la cuestión de las festividades. Los municipios cercanos, las festividades fuertes que tienen mucho que ver con la cuestión religiosa, impactan. ¿De dónde viene esa diferencia? Hay tres lugares en Michoacán. Que recuerdo como se tiene muy bien. Son Zitácuaro, Apatzingán y Jiquilpan, donde la conmemoración principal es laica. Y aquí en Jiquilpan, precisamente una de las imágenes que tengo yo cuando regresé a Jiquilpan, en el año 57, es que el 4 de octubre, mucha gente, sobre todo gente ya anciana, gente que se encuentra alrededor de la plaza. Yo no sabía, pero después supe que para el 4 de octubre se la fiesta de San Francisco, Jiquilpan, y que podía quedar esa costumbre aquí
era revisar la nomenclatura de porque las calles puso perfecta la historia local, es recuperar a nuestra propia gente, valorarlas, apreciarlas. Si por lo tanto hay una calle Victoriano Huerta, todo viene a la calle Chiquipa, yo creo que debe regresar a ese justamente tu calle, nombre de calle Chiquipa. Ahí se entraron justamente sobre ese plan y ya la lista no es ya no lo voy a hacer bien claro. El viejo que es lo que hizo ahora era la calle la parte de Oriente de la parte de Oriente de lo que había mencionado siempre dicho, que fue donde entró el parlamento en la calle. pero era esa, ¿no? Pero en ese es Oriente. Oriente, sí, esa es la calle justamente. La calle de las casas. Y yo creo que antes no era la calle eje, la calle eje de Chiquita, las calles eje son dos, la profesora Jaime y la Fabiana Sánchez. Pero ya por el paso, pues la carretera se convirtió en el eje. Y antes de que se llamara presidente de las Cárdenas, se llamaba Francisco Madero y 20 de julio. Yo creo que si a la Fabiana Sánchez se le mantiene la parte de Oriente y la parte de Oriente se pone a Anastasio Guzmán, Había hecho una pregunta para el programa de circulación. circulación, pero bueno, queramos o no, el peso histórico de los Bustamantes es grande. Y aquí, bueno, ya quienes deciden localmente, a veces sucede de que le ponen calle Pedro Infante y se les olvida recuperar a cierto personaje que tuvo algo muy bueno, ¿no? Pero Vamos a ver porque en el momento nos vamos, pero nos quedamos con eso. Acabo de inventar una calle Mario Moreno Canarias y acabo de ver también una raza, una calle de Chichiturrides. Hablamos de eso, regresamos al programa. Hoy estamos de regreso que también están sobre el protocolo. Estamos transmitiendo en vivo y directo desde el kiosco de la ciudad de Chiquipa, en Campo Romántico. Nos sigue acompañando, nos ha saltado Adolfo Álvaro. Álvaro, consideramos con este cuestionamiento de municipios completamente a la ciudad histórica. ¿Cómo vamos a hacer esa esquina? lo ideal es que las calles mexicanas se reflejen la historia nacional, la historia del Estado, la historia de la comunidad. Estados Unidos nos pone un ejemplo. Ahí conviven norteños y sureños. Deben ser muy bien. En algunas localidades mexicanas ya hay nombres de los líderes, nombres de los guerrilleros. Son parte de la historia. Entonces, en Quintana se dio a la calle no hay que salir desde esta pregunta en el sentido de que Perdón, es más, también se entregó a la de sus servicios, junto con la calle de Bustamante y los concretos
Y hay una calle lleva el nombre del hijo del pensador, otra calle lleva el nombre del Amazonas, del hijo del pensador, pero no nos gusta que también por parte de los colombianos. La tendencia general en esta urbanización mexicana, a veces mala, las consecuencias las estamos viendo ahora con los desastres, pero la tendencia es poner nombres asépticos, sin compromiso histórico, con nombres de árboles, con nombres de países también, para que habrá la dimensión internacional, sí, pero yo insisto, de que hay que recuperar la propia historia de la ciencia. Y que estén todos, no vamos a seguir otra vez con ese tema de discriminación, sobre todo los fraccionadores se tienen que escuchar acá, y como en muchos tiempos ellos colonizan los casos, los que ostentan ese nombre. Por lo demás, que por favor
estamos teniendo una economía se limita el número de propios de personajes y se denomina por la ley. De repente esto, como lo que se señala en la ley, genera cierta confusión. Pues ni siquiera el pragmatismo de vecinos, porque la gente la cambiaron a Echeverría. Luego cuando fue Echeverría, le pusieron profesor. Y creo que ahora se llama la calle Miguel Ángel. Pero aparte de eso, se cambia a una casada, se le cambia por la casada de los mártires cristianos. Todo de repente es una cuestión de la cultura. Pero mucho polaco en el amplio sentido de la palabra, no solo porque venía de Polonia, sino porque él supo manejar la política. A él se debe el montón de santos y beatos mexicanos. Precisamente porque ante el declive de los creyentes y feligreses católicos en el mundo, y eso se va a ir con el movimiento se mantuvo liberal, no porque iban a elegirlo, sino porque en ese momento el Cárdenas es gobernador de Venezuela. Y a él justo le toca pacificar de otra manera el movimiento en Michoacán, el tipo de la niña. Y Chichipan quedó en medio de un Zaguayo, San José de Gracias. Y esto sabemos los relatos históricos que tienen las dentro de estos tres municipios. Y sobre todo, unificar en el Cárdenas, a que se le diría con que no es antirreligioso, porque la Iglesia o los clérigos católicos manipulan al grado de que se dice persecución religiosa. Y no es eso. Se trataba de que el clero católico simplemente cumpliera con el artículo 103 de la Constitución. Para expresar este concepto, yo creo que claro, como sí sabrá que presencia. El día de ayer, Cabildo formó una comisión para ver la posibilidad de que la parte baja del Santo de Guadalupe, que es obviamente una plaza cívica, es un del municipio, le sea cedido al clero para una casa parroquial. La pregunta es esta. El segunda, a lo mejor no es pro-clerical, pero tampoco es antirreligioso, ¿no? Bueno, hay que ver bien. Lo que no he visto es de que haya permeado ya la prédica del Papa Francisco. La prédica del Papa Francisco es volver al cristianismo, al amor al prójimo y sobre todo a la unidad y dejar las cuestiones materiales. Lo que hemos visto en sectores clericales mexicanos pues, es esa ostentación material. Sí, andan en cuestiones materiales cuando la tarea fundamental, principal de la Iglesia es atender la espiritualidad de sus iglesias. De repente, alguna vez, como no recuerdo en algún trabajo que hicimos por publicarse en un periódico dominicano, debe ser la biblioteca. Y no puedo utilizar la biblioteca Cárdenas en aquel entonces. No solamente en la época en que el general Cárdenas convierte este centro de mundo en un centro de la cultura y cito textualmente no nada más en general, sino la por supuesto, y no solo fue la historia de Guadalupe, sino también el templo de Chihuahua. El templo de Chihuahua durante mucho tiempo tuvo esto, se creía ni un letrero enfrente que decía teatro religioso.
frente de la biblioteca. Todavía que me llama la atención. Entonces, volvemos a esos sustratos que se mantienen en las creencias, en la mentalidad. Entonces, que aprovechamos para decirles a los jóvenes que estudien la vida de obra de Cristiano. Sean escudados, sean escudados. Si a vosotros el nombre del general, Unidad Deportiva Lázaro Cárdenas, Hospital Lázaro Cárdenas, Familia Lázaro Cárdenas, Imprenta Lázaro Cárdenas, todas las Lázaro Cárdenas. En diferencia de las que sean unidades de cuidado contenidos hay que entender su vida y que su prudencia le permitió con astucia, inteligencia, habilidad, llegar a ser el candidato. No se nos olvide que en este país matan candidatos. Entonces el candidato no tuvo la vida, tuvo que tragar sapos y culebras 2 años. En la vida de 1936, una vez que estuvo soñando la política, cambiando piezas, soñando al pueblo mexicano mediante oficiales mediante los líderes sindicales, de tal manera que en la misma 1936 pudo dar ese golpe maestro de quitar entonces, eso le permitió al general, ya después de 36, regresar el tiempo del Sagrado Corazón, pero ya lo anticlerical se hizo a un lado, porque en realidad el anticlerical eran cambios, no radicales. Pero y porque acá tenemos que avanzar, pero una vez que se daba de calle, eso, la misma escuela política funcionó en el Palacio. Y después de 36 se da a la antigua persona de la Salinas, porque ahora es casi lo que hacemos. Justamente, yo sé, vamos